Hacer valer los derechos de quienes transitan de un país a otro. Este fue el llamado en la segunda cumbre iberoamericana sobre migración. Nuestro compañero Alberto Álvarez nos informa. En el marco de los trabajos de la segunda cumbre iberoamericana Migración y Derechos Humanos, una mirada nueva, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, convocó a los ombudsperson de Iberoamérica a buscar nuevos mecanismos para dotar de identidad a las personas en migración y garantizar sus derechos básicos. Quisiera invitarlos a que revisemos opciones o mecanismos para permitir identificar y generar un registro de personas en migración, que fortalezcamos los existentes. El paso de un país a otro no debe suponer la clandestinidad y el anonimato de las personas, que impide el ejercicio de sus derechos y los deja a merced de cualquier tipo de agresión o abuso. En su participación, Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, señaló que ante la adopción de políticas migratorias más severas por parte del gobierno de Estados Unidos, nuestro país recurrirá a las herramientas legales necesarias para proteger los derechos de los trabajadores migrantes. Estamos permanentemente en comunicación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar su intervención en caso de que se comprueben casos donde se hayan violentado, más allá de cualquier duda, los derechos humanos de los migrantes mexicanos. La Federación Iberoamericana de Ombudsman, creada desde 1990, reúne a más de 75 defensores del pueblo, procuradores, proveedores, presidentes de comisiones nacionales o estatales de derechos humanos de 20 países iberoamericanos, para brindar un foro para la cooperación, el intercambio de experiencias y la promoción, difusión y fortalecimiento de la institución del Ombudsman. El trabajo realizado en la Cumbre Iberoamericana deberá estar orientado a una concordancia con la realización de la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sustentable. Con imágenes de Joel Arias, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.